os voy a presentar el Cozy Win. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando este vídeo a principios de septiembre y ante todo me quiero disculpar porque sé que es muy pronto, pero se acerca, ya está aquí, mi época favorita del año y este año quiero que sea muy especial, tengo planes y los quiero compartir con vosotras lo antes posible por si acaso os apetece uniros a mí. En la cajetilla de información tenéis enlaces a todas mis redes sociales y a mi Patreon si queréis apoyarme de esa manera. En este caso es especialmente importante el enlace a Instagram porque muchas de las cosas que voy a contar en este vídeo se van a realizar en esa red social. Se acerca octubre, que es uno de mis meses favoritos del año, y sé que el de muchas de vosotras también. Octubre es un mes estupendo, pero entre otras cosas es muy especial porque también es el mes de Halloween. Muchas de nosotras es una festividad que adoramos, amamos, no solo por la fiesta en sí, sino porque sea en octubre, un mes otoñal donde desplegamos todos nuestros hobbies y nuestros vicios. Y bueno, sé que no todas lo amáis igual que yo, pero aún así os animo a quedaros a escuchar cuáles son mis planes porque creo que van a ser divertidos, sean en octubre o no. ¿Por qué Cozy Win? Bueno, todos sabemos que Halloween está inexorablemente unida al terror, al horror, al miedo. Nada menos cozy que eso. ¿Seguro? Porque, como he dicho, también es en octubre, que es uno de los meses más acogedores del año. Para mí Halloween no es solo un día en el que ver películas de miedo, sino que es todo un mes de cosas otoñales, un mes de naranjas, marrones, un mes de bebidas calientes, un mes de recetas con calabaza, un mes en el que pasar muchas horas debajo de la manta, acurrucada, viendo películas, viendo series y, por supuesto, leyendo. ¿Hay ciertos ítems típicos en las historias de este mes? Sí, pero no todo tienen que ser cacerías salvajes de un señor con un hacha, porque también hay muchas historias que son mucho más acogedoras y cookies, donde simplemente tenemos un ambiente oscuro, un ambiente tenebroso, que ni siquiera tiene que darnos miedo, sino que puede ser lo más cozy del universo. Casas encantadas, bosques embrujados, cementerios a la luz de la luna, brujas estupendas, vampiros y todo tipo de seres sobrenaturales, calderos, animales parlantes, todo eso puede dar miedo o pueden ser historias maravillosas y muy disfrutables para aquellos que no les gusta el miedo. Y lo genial es que puedes elegir, así que nada de eso de a mí no me gusta Halloween porque soy demasiado mierica. Aquí hay hueco para todas. Ahora sí os voy a contar cómo voy a celebrar mi Halloween Cozy y cómo podéis uniros a mí en esta iniciativa. Aquí en YouTube lo más relevante es que voy a hacer un especial durante todo el mes de octubre donde habrá solo vídeos temáticos. Habrá un blog semanal de lectura donde os compartiré todas esas lecturas temáticas que voy a hacer y podréis acompañarme en el mes más especial para mí del año. Además, los vídeos que haya aparte de los blogs serán todos de temática halloweenesca o temática spooky. Tendréis un montón de recomendaciones, sugerencias, lecturas que he hecho, lecturas que quiero hacer y todas estarán centradas en ese ambiente más oscuro que nos embarga este mes. Ahora nos movemos a Instagram, como he dicho, donde también habrá un mes de contenido temático en mi cuenta y además os estaré compartiendo plantillas que podréis usar para participar en el Cozy Win. Distintas formas de participar en el Cozy Win. Por un lado podéis hacer un TBR de lecturas temáticas como voy a hacer yo y compartirlo. Aunque no todas vuestras lecturas del mes vayan a ser temáticas, podéis hacer un TBR especial con solo las que vayáis a hacer en relación con Halloween o en relación con este mes spooky. Os voy a compartir esta plantilla por Instagram para que podáis dejar ahí vuestros planes lectores. Pero si queréis comprometeros un poquito más con el Cozy Win, yo os voy a dejar un reto de lectura para que elijáis lecturas que encajen en ciertas categorías que cubren lo que yo considero indispensable en cualquier buen Halloween. El reto de lectura va a tener 4 categorías que pueden conformar vuestro TBR. Os voy a dejar una plantilla en Instagram con cada categoría para que podáis compartir qué lectura hacéis en cada una de ellas. En primer lugar tenemos la categoría brujas, creo que no necesita explicación, ¿no? Cualquier lectura que contenga brujas será bienvenida en el Cozy Win. La segunda categoría será vampiros, indispensables en mi opinión, y aquí podréis compartir vuestra lectura de vampiros de este mes.
La tercera categoría es fantasmas o casas encantadas y aquí abrimos un poquito más nuestra mente porque vale cualquier cosa que tenga que ver con esto. Fantasmas en cualquiera de sus formas o en cualquier lugar y casas encantadas o casas misteriosas, casas con seres sobrenaturales, cualquier casa que se atenga un poco al ambiente tenebroso, oscuro de un buen Halloween, pero que también tenga su punto cozy. A la cuarta categoría la he llamado Murder y aquí sí, aquí entra el asesino con el hacha. Toda lectura que tenga que ver con asesinatos, crímenes, psicópatas, gente perseguida por los bosques, ya me entendéis. Cabe la policíaca, cabe el thriller, cabe el terror en su versión más slasher, lo que queráis. ¿Se entiende también? Yo creo que sí. Y si no, tenéis la imagen que indica perfectamente de qué estamos hablando. Podéis usar las plantillas como queráis, si completáis el reto entero será estupendo y estaréis muy comprometidas con el Cozy Win, pero si solo leéis alguna de las categorías también podéis usar la plantilla oportuna para compartirla por redes. Este es el reto de lecturas, pero además quería proponer un reto extra, que es un reto para aquellas personas que estamos más activas en redes y nos gusta compartir nuestras cosas, y es un reto de publicaciones. Aquí os dejo el resumen del reto que por supuesto también compartiré por Instagram y tiene 4 categorías. La primera es compartir una receta, la segunda es compartir un outfit que tenga que ver con la época, la tercera es compartir algo de decoración, ya sea otoñal o de Halloween, y la última es compartir una serie o película que de nuevo tenga que ver con Halloween o con la época más otoñal, que vayáis a ver o que hayáis visto o que recomendéis, da realmente igual. Este es el reto de compartir esta época y recomendar en esta época para que podamos cotillearnos todas estas cosas que creo que también nos gustan bastante. De nuevo en este reto podéis hacerlo completo compartiendo fotografías, vídeos o lo que queráis de estas 4 categorías, o podéis elegir solo alguna de ellas, la que más os guste, y compartirlo también. Cualquiera de estas cosas que os sugiero será especialmente bienvenida si la compartís usando el hashtag CozyWin y mencionándome. Esto sobre todo porque yo quiero cotillearlo y si no, no me entero, así que así me aseguro de verlo y saber que estáis compartiendo el CozyWin y saber que estáis compartiendo las plantillas, que me hará inmensamente feliz. Pero eso no es todo, y es que además voy a organizar un sorteo para todas las personas que participen en el CozyWin. Voy a sortear un libro que va a ser un título a elegir de todos estos que os dejo aquí abajo. Creo que son títulos muy apropiados para la época y que me hace especialmente ilusión sortear. Si ganáis el sorteo podéis elegir uno de ellos y os lo regalaré. ¿Cómo participar en este sorteo? Pues es muy fácil y ya os lo he dicho más o menos. Simplemente tenéis que participar en el CozyWin con cualquiera de las actividades que os he propuesto poniendo el hashtag CozyWin y etiquetándome. Lo más importante de todo es que me etiquetéis, porque si no me etiquetáis yo ni siquiera me voy a enterar de vuestra participación. El sorteo será a la antigua usanza. Cuando vosotros me etiquetéis yo os contestaré con un comentario y apuntaré vuestro nombre en mi libreta mágica, con lo cual ya estaréis participando. A final de mes, cuando se acabe el CozyWin, haré un directo o lo compartiré de alguna forma, reuniré todas las papeletas en mi puchero y sacaré el nombre ganador. Repaso de cómo participar en el sorteo y en el CozyWin. Si tenéis canal de YouTube, compis, si os apetece participar y uniros al CozyWin, podéis hacerlo de la manera que queráis. Podéis hacer vídeos temáticos de sugerencias, recomendaciones de octubre, de Halloween, y podéis poner el hashtag CozyWin para usarlo como queráis, y si me etiquetáis seré muy feliz y además participaréis como una más en el sorteo. Si queréis uniros a hacer vlogs temáticos usando el hashtag CozyWin, de verdad que mi felicidad será extrema, y por supuestísimo que si me etiquetáis también para que yo lo vea, aunque si sois compis de los que os veo os voy a ver igual, pero bueno, por si acaso, pues también entraréis en el sorteo. Para aquellas que no tenéis YouTube, ya digo que hay millones de formas de participar por Instagram. Os recuerdo que podéis hacer un TBR temático de Halloween, compartirlo con mi plantilla, usar el hashtag y mencionarme. Podéis participar en el reto de lecturas usando cualquiera de las plantillas, hashtag y mencionándome. Da igual si participáis solo con una de las categorías o con todas. Con una vale y participáis. Y con el reto de publicaciones igual. Podéis usar la plantilla diciendo que estáis participando o simplemente el hashtag y mencionarme en vuestra publicación, en vuestra foto, en vuestro vídeo, en vuestro reel, lo que sea. Lo importante es hashtag y mencionarme, y así participaréis. En cualquier caso, lo que importa es que nos divirtamos, que compartamos nuestro amor por octubre, por Halloween, y que sintamos que estamos haciendo algo especial para celebrar este mes.
Todo esto empezará el día 1 de octubre, que será cuando yo empiece a compartiros todas las plantillas por Instagram y cuando empiece a ver aquí todos esos vídeos temáticos que os he dicho. Os aviso con bastante tiempo por si queréis participar, que tengáis tiempo de sobra para organizar vuestro TBR, para conseguir libros especiales si queréis, para si queréis grabar vídeos que no os rompa la organización y todas esas cosas, pero yo estoy emocionada, el Cozy Win se instaura y yo voy a muerte con él. Espero que me acompañéis en la aventura y que os emocione tanto como a mí. Este vídeo se acaba aquí, espero vuestras impresiones por comentarios. ¿Os gusta? ¿Os emociona Halloween? Si no os emocionaba, da igual, queréis compartirlo conmigo. Y nos vemos en próximos vídeos. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, sobre todo a Instagram. También tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis uniros, donde además de todo el contenido habitual, en el blog os compartiré más planes de octubre, planes de Halloween y otras cositas que haga, además del detrás de las cámaras del Cozy Win. Por ultimísimo, si os gusta mi contenido, dar un like al vídeo y suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Gracias, gracias, gracias. Chao.